Muchas gracias a quien nos escucha y nos ve en este momento. Estoy con grandes juezas y jueces de distrito en materia de trabajo acá en Naucalpan y algunos de ellos, algunas de ellas van a estar en esta actividad académica con todas y todos ustedes. El derecho laboral en México está en una primavera. Cada vez son mayormente respetados las trabajadoras, los trabajadores, los sindicatos independientes, aquellos que nunca tuvieron voz, porque el derecho laboral en México se está convirtiendo en un referente para la región, para Latinoamérica y para el mundo. Cada vez existe mayor interés en el conocimiento de los derechos laborales, de los derechos colectivos, de los derechos a la seguridad social, y las juezas, los jueces en Naucalpan, comprometidos con la actividad académica, estarán con ustedes en diversas clases, en diversas cápsulas, platicando de su experiencia y de su aportación en el cambio de la realidad laboral en nuestro país. ¿Te vas, maestra Rola? Por supuesto, maestro, por supuesto. Gracias. Es que ya mejor pedimos permiso porque luego no sucede. Pero ahora sí, obviamente lo vamos a editar y esta parte va a salir editada. Pues ahora sí voy a dar inicio a la sesión como se debe. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a esta sala virtual del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México y el Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON. Hoy vamos a hablar de un tópico muy especial que es la audiencia preliminar, y para ello invitamos a una de las juezas que está en funciones aquí en el Estado de México para que nos hable de este tema tan especial. La maestra en Derecho Sandra Alicia Álvarez Luna, y voy a leer una pequeña síntesis curricular de la amplia experiencia, tanto académica como profesional que tiene. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de México, UNAM, Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria, especialidad de Derecho Procesal, egresada del Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios IAMP, maestra en Derecho con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán, egresada del Centro de Estudios Tecnológicos Universitarios IAMP, diplomada de actualización en Derecho del Trabajo y Reforma Judicial, egresada de la Escuela Nacional actualizada en Derecho de Trabajo y Reforma Judicial, egresada de la Escuela Nacional de Jurisprudencia AC de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene cursos como analista programador en CCPM Azcapotzalco, curso de inglés del ESIME Azcapotzalco, curso de italiano de la UNAM, curso de comprensión de lectura de idioma inglés jurídico de la UNAM, Facultad de Derecho, cursos de Derecho de Amparo 2, Universidad Cuautitlán Izcalli, curso de formación para secretario judicial civil en el Poder Judicial del Estado de México, curso de inducción al Poder Judicial del Estado de México, curso 1, 2, 3, todos los derechos de las niñas y los niños y adolescentes sin discriminación, impartido por la CONAPRED, seminario de preparación de examen selección para cursos de formación para aspirantes al cargo de juez laboral, curso de formación para aspirantes al cargo de juez en materia laboral del Poder Judicial del Estado de México, curso taller en juicios orales mercantiles impartido a través de la Escuela Judicial del Estado de México, curso taller de actualización en herramientas de intervención mediacional para secretarios, instructores y juzgado civil y mercantil impartido por el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Curso taller en juicios orales mercantiles impartidos a través de la Escuela Judicial del Estado de México. Curso taller de actualización de los sistemas de consultor del Poder Judicial de la Federación, curso de economía laboral impartido a través de la Escuela Judicial del Estado de México, capacitación respecto a la impartición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para el personal jurisdiccional que conoce en materia civil, impartido a través de la Escuela Judicial del Estado de México. El uso del precedente en el Poder Judicial del Estado de México, impartido a través de la Escuela Judicial del Estado de México, capacitación por un poder saludable impartido por la Escuela Judicial del Estado de México. Experiencia laboral, trabajó en consultores asociados en materia laboral, civil y mercantil, abogado tributario del SAT, Sistema de Administración Tributaria Local, Recaudación del Norte, consultoría jurídica en materia laboral, fábrica de
Tabicón San José, asesora en materia laboral, archivista judicial en Juzgado Penal del Poder Judicial del Estado de México, servidora judicial del Poder Judicial del Estado de México desde el año 2005. A la fecha, es decir, durante 20 años en las categorías de técnico judicial, secretario de acuerdos del Poder Judicial, actualmente en funciones de jueza laboral adscrita al Segundo Tribunal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez. Asesora jurídica gratuita en materia laboral en la alcaldía de Azcapotzalco en temas de reforma laboral y la nueva justicia laboral, impartición de cátedras brindadas a la ciudadanía en materia laboral respecto al nuevo sistema de justicia en asambleas convocadas por la anterior diputada distrito Nancy Marlene Núñez Reséndiz, hoy alcaldesa de la delegación Azcapotzalco. Pues bueno, esta es una pequeña síntesis de su amplio currículum y maestra Sandra, un gusto saludarlo, un gusto tenerla en nuestra sala virtual y con más gusto le dejo cámaras y micrófonos. Yo estaré al tanto de la admisión de los participantes, así que no se preocupe y les voy a pedir a los participantes tengan cuidado con su micrófono para que esté cerrado. Muchísimas gracias. Adelante, maestra. Nuevamente, muchas gracias, maestro Hugo Arriaga Estrada. Gracias por esta invitación. De igual forma, agradezco infinitamente al Centro de Capacitación y Certificación Profesional Alarcón. Arcón, perdón. Maestro, pues el día de hoy también quiero agradecer a todos nuestros participantes, a todas las personas que están conectadas. De antemano sé que es una semana, pues, que ya debemos de estar en descanso, esta Semana Santa, pero agradezco mucho su participación. El día de hoy, más que una conferencia o algo así, me gustaría prácticamente tener una charla con todos y cada uno de ustedes. Creo que desde la perspectiva en donde todos y cada uno podamos participar, o la mayoría, pues todos nos alimentamos. El día de hoy voy a tocar un tema que pues para mí es muy importante desde la trinchera que estoy, desde el Segundo Tribunal Laboral de Naucalpan, tomando en consideración de que muchas de las ocasiones dejamos pues que la audiencia preliminar la tomamos como una situación pues ya de que ya todos lo sabemos, que pues es algo como muy común dentro del juicio ordinario laboral. Por lo tanto, vamos a hablar el día de hoy de la audiencia preliminar en el juicio ordinario laboral, etapas y particularidades del mismo. Es importante para mí, en primer lugar, advertir que el procedimiento ordinario como tal, pues será aplicable a aquellos conflictos individuales de naturaleza jurídica que no tengan tramitación especial. Esta tramitación especial, pues nos las indica la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, pues justamente es una de las particularidades dentro de los juicios ordinarios laborales. De igualmente, una de las particularidades que también tiene este juicio ordinario laboral lo es el que previamente al acudir a los tribunales se debe de agotar la conciliación prejudicial, ello como un requisito de procedencia justamente para este juicio ordinario. Así también vemos que a raíz de nuestra reforma de ya casi 5 años, hay una limitante dentro de nuestro procedimiento ordinario laboral, que es en el cual las partes pues ya no pueden aquí invocar un antecedente relacionado con esta justamente etapa prejudicial para poder llegar justamente a este juicio ordinario laboral. En sí, dentro del juicio ordinario laboral tenemos 2 etapas. Hago hincapié en que la primera lo es lo relativo, y así nos los marca la Ley Federal del Trabajo, que lo es la fase escrita. De igual forma, tenemos a la fase oral. Entendamos que en la fase escrita, pues obviamente dentro de los tribunales tenemos a un secretario instructor A. Hago la referencia que dentro de los tribunales existen 3 secretarios, uno es el instructor A, que justamente ve esta etapa escrita, está también los secretarios B, que finalmente son los que auxilian en todo momento al juzgador o a la juzgadora y que de igual forma realizan los proyectos en sí, en un estudio y también
colaboran en todo momento en la fase oral, ya en una audiencia preliminar. Asimismo, tenemos que... ¿Por quién tenemos que votar? Dentro de la fase oral, esta fase así nos los marca la Ley Federal del Trabajo y es la que corresponde, en este caso, al juzgador o juzgadora. Dentro de los acuerdos dictados en un juicio ordinario laboral, ya en una fase escrita, tenemos que, como ya como ya hice hincapié, que corresponde al secretario instructor A, porque así nos los marca la ley, que el juez o juzgadora tendrá en todo momento pues el apoyo como tal del secretario. Y él se dedica en esta fase escrita a la admisión, en todo caso de la demanda, ve cuestiones sobre incompetencia, las demandas no presentadas, es decir, también el desechamiento, donde aquí francamente pues sí entra en un estudio también con el juzgador. Asimismo vemos que en la fase escrita el secretario instructor también se dedica a lo relativo a la prevención de la demanda, a las providencias cautelares y lo referente a si existe alguna excepción prejudicial que en todo caso ya no permita continuar con que ya no sea como tal el requisito que les mencioné, sino que directamente se entre al estudio de este juicio ordinario laboral. Es importante destacar que la Ley Federal del Trabajo nos maneja, pues en el artículo 685, diversos principios. Dentro de ellos tenemos el de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía, sencillez procesal, público gratuito, es oral. Es una de las situaciones que al final del día ayudan mucho dentro de los tribunales, esta oralidad, y que también como tales, como facultad del juzgador, también tiene el que este juicio ordinario laboral pueda ser de carácter conciliatorio. Dentro de la audiencia preliminar, los generales en la misma los voy a enunciar. El juez determinará inicio y conclusión de cada etapa, teniendo por precluidos los derechos procesales, pues no ejercitados. Esto es muy importante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Escucho o advierto que haya alguna situación. ¿Alguno de los participantes? Dentro de la audiencia preliminar, como tal, hago hincapié en que los generales de la misma, pues aquí es muy importante porque es donde dentro de la audiencia preliminar, nuevamente retomo, existen ciertos generales, dentro de ellos pues es importante porque aquí es donde el titular determinará el inicio y conclusión de cada etapa, teniendo como tal en cada una de las etapas por precluidos los derechos procesales no ejercitados. También es importante destacar que dentro de los generales de esta audiencia preliminar, al término de las audiencias se levantará un acta que la misma contendrá lugar, fecha y expediente al que corresponde. De igual forma, en dicha acta se asientan el nombre de los intervinientes y la constancia de inasistencia de los que debieron asistir y pues no lo hicieron, así como la razón, si se conoce o no, el por qué no acudieron a esta audiencia preliminar. De igual forma, se asienta una relación sucinta del desarrollo que se da dentro de la audiencia y finalmente culmina con la firma del juez y del secretario. Aquí es muy importante, insisto, la labor del secretario, tomando en consideración que deberá de certificar el medio que obre, así como deberá de ceder. Bueno, como tal, no hemos entrado a la audiencia preliminar. Digo, al final del día, hoy, insisto, les voy a hablar acerca de las etapas y las particularidades de las mismas. No hemos entrado, entonces, bueno, pues todavía no entramos en materia en relación a dicha audiencia. Por tanto, a la dirección del juzgador, les estaba comentando que
el mismo recibe declaraciones o manifestaciones ya dentro de la audiencia preliminar, es quien preside los actos, ordena en su caso ya en la etapa correspondiente la práctica de pruebas, dirige el debate en todo momento, exigirá el cumplimiento de las formalidades para que éstas no se desvíen hacia situaciones no pertinentes, moderará la discusión, impedirá que, insisto, las alegaciones se desvían hacia aspectos no pertinentes, podrá limitar el número del tiempo e intervenciones en las partes y asimismo hará constar, como ya les referí, el inicio y la conclusión de cada etapa, así como decretará por perdidos los derechos. También tiene el juzgador la facultad de imponer medidas disciplinarias. Por su parte, el secretario instructor, como en la fase, dentro ya de la audiencia preliminar, les decía que es muy importante, tomando en consideración que el mismo se refiere a un protocolo, asienta lugar, fecha y hora, los datos del expediente, intervenientes, hace una toma de protesta, de igual forma, hace una certificación dentro del registro de la audiencia, conservación, el resguardo y como tal, la copia de una videograbación. Es muy importante referirles lo siguiente, que antes de, una vez que ya en la etapa escrita, ya nos fijaron una audiencia preliminar, es muy importante advertir que, si bien es cierto, las partes ya tienen el conocimiento del día y hora en que se va a llevar. Sin embargo, también antes de puede llegar a un impedimento, es decir, que esta audiencia no se desahogue. Y tenemos dentro de ello impedimentos tanto legales como administrativos. Dentro de los impedimentos legales tenemos que puede advertir el juzgador una falta de notificación, que se haya hecho una citación fuera de término, que el propio juzgador realice una regularización, que haya pruebas en contrario, que haya falta de representación en alguna de las partes, o bien advierta de igual forma el juzgador incompetencia, o advierta de igual forma un llamamiento a tercero, o bien las partes lleguen a una conciliación. Dentro de las fallas administrativas para que no se lleve a cabo esta audiencia preliminar, lo puede ser como tal una falla técnica, un siniestro o una situación de fuerza mayor, como puede ser ahora que aquí en México vivimos latentemente pues sismos, ¿no? Entonces está sonando la alarma, y pues nos tenemos que retirar y pues obviamente la audiencia preliminar pues ya no se lleva a cabo. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario que realizar antes de continuar? ¿Asistentes? ¿Público asistente? Adelante, maestra. No, Muchas maestra, gracias. todo bien, gracias. Muchas gracias. Sí, Es maestra, muchas importante, gracias. gracias. Es importante resaltar la etapa que finalmente no es una de las etapas dentro de la audiencia preliminar, pero sí es importante advertir en relación a la conciliación. En esa lógica, se puntualiza que conforme a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, quinto párrafo, y por los artículos 685, 774 y 873, letra K de la Ley Federal del Trabajo, se privilegia el principio rector conciliatorio de este nuevo sistema laboral. No obstante que no está, como ya lo referí, contemplado dentro de una etapa de la audiencia preliminar, es importante que el juzgador pues tenga este acercamiento con las partes, se les haga saber que tienen el derecho a recurrir a este mecanismo alterno de solución a un conflicto y en cualquier estado del procedimiento. Digo, normalmente, se los comento yo como juzgadora en lo personal, sí me gusta tener esta interacción con las partes antes de entrar a la audiencia preliminar y ello pues con el ánimo de que las partes puedan llegar a un arreglo conciliatorio que al final del día se deduce en un convenio que tiene los efectos de una sentencia ejecutoriada. Se encuentran las partes ahí en absoluta libertad de dialogar para
que entre ellas pues lleguen a la solución favorable de acuerdo a todos y cada uno de sus intereses, y al formular, como ya les dije, un convenio, el mismo se les dice que tiene la fuerza de una sentencia ejecutoriada y que será obligatorio para los que intervengan. Por lo tanto, se advierte que la conciliación como medio alternativo de la solución a un conflicto laboral, también es cierto que deviene muchas veces, o la mayoría de veces, a la excepción que hice al iniciar esta charla, que lo realizan ante el Centro de Conciliación Laboral. Sin embargo, pues muchas veces allá pues no logran el acuerdo correspondiente para resolver sus diferencias, y por lo tanto, pues es que los juzgadores nos damos a la tarea, no todos, pero en este caso de manera particular lo hago, a fin de que en su caso, pues con estas pláticas conciliatorias sometan su controversia y puedan llegar a un arreglo conciliatorio. Ahora sí, voy a entrar en tema del día de hoy, que lo son las etapas de la audiencia preliminar y dentro de las mismas sus particularidades. Como tal, el artículo 873E de la Ley Federal del Trabajo nos establece 5 etapas, que es la depuración del procedimiento, establecer como tal los hechos no controvertidos, la calificación de pruebas, la citación de audiencia de juicio, el recurso de reconsideración. Para mí es muy importante referir que una vez que estamos dentro de la audiencia preliminar, pues obviamente el secretario instructor al comienzo de la misma se le solicita que tome la protesta de los intervenientes. Asimismo, da cuenta al juzgador de cuáles son, en su caso, si es que hay promoción alguna, para que el juzgador esté al pendiente y al final pueda emitir alguna resolución al respecto en lo que le he solicitado por las partes. Una vez que ya estamos dentro de la audiencia preliminar y como etapa la depuración del procedimiento, aquí es donde se lleva a cabo una calificación de la legitimación procesal y de igual forma la resolución de las excepciones procesales planteadas por las partes. Aquí, como tal, es donde se puntualiza quién promovió la demanda, también quién dio contestación a la incoada en su contra, refiriéndose a quienes les fue reconocida su personalidad, ello con base en la carta poder que se haya anexado al escrito inicial de demanda, o bien al escrito de contestación de demanda, o bien al poder que en su caso se haya exhibido tanto en la contestación como en la demanda. Y en términos del artículo 692 se advierte que dichas partes se encuentran legitimadas para comparecer a juicio. En esta etapa como tal, que es la primera, la parte demandada, si no ha dado contestación o no dio contestación a la demanda, se reitera que se hicieron efectivos los apercibimientos de la etapa escrita y se tuvieron por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Así como también se tiene por perdido su derecho a ofrecer pruebas y, en su caso, a formular la reconvención y objetar las pruebas de su parte. Y si en todo caso no dio contestación a la demanda, pues aquí, en esta etapa, que lo es la depuración del procedimiento, si no dio contestación, pues obviamente no hay excepciones por las cuales se deban de pronunciar. Si en todo caso dentro del escrito de contestación se advierte alguna de las excepciones planteadas, no nada más por la parte actora, sino también, por la parte demandada, sino también por la parte actora, entonces el juzgador entra al estudio de las excepciones procesales, las excepciones dilatorias procesales. Y estas tienen por objeto como tal, las excepciones dilatorias procesales, el retardar o el limitar el ejercicio de la acción. Son procesales porque las mismas obviamente no se refieren al fondo del asunto, sino en sí se refieren a la validez, a la eficacia o a la integración de esta relación procesal. Las excepciones como tal las tenemos de incompetencia, litispendencia, conexidad, acumulación, falta de personalidad,
Estas son consideradas, como ya lo referí, excepciones procesales porque no se refieren al fondo del asunto, sino porque únicamente a la validez y eficacia. Tenemos que dentro de ellas son admisibles las pruebas como la documental y la pericial, salvo en el caso de la litispendencia y la conexidad, de las que de igual forma se pueden ofrecer también la inspección de los autos. Otra excepción que es normalmente planteada en la audiencia lo es, perdón, por la que se refiere el juzgador, lo es la excepción referente a la obscuridad, a la imprecisión y al defecto legal en la demanda. Normalmente esta pues resulta improcedente, tomando en consideración que se previno a la parte actora normalmente en diferentes circunstancias en relación a su escrito inicial de demanda y por lo tanto se advierte que estas imprecisiones pues fueron subsanadas, por lo que pues ya la demanda ya no resulta ser obscura y por lo tanto ahí es cuando el juzgador decreta que se ha cerrado y se ha agotado esta etapa referente a las excepciones dilatorias y asimismo declara por precluidos los derechos procesales que debieron haberse ejercitado en la misma. Si bien es cierto, les hablé de 5 etapas, sin embargo, dentro de la audiencia preliminar, también conforme a lo que establece el artículo 761, se refiere a los incidentes que se promueven en el juicio individual ordinario. Estos incidentes se resolverán y se sustanciarán y podrán ser resueltos en la propia audiencia preliminar. Ello se hace oyendo a las partes, sin suspensión en ningún momento del procedimiento, a excepción de lo que sería el incidente de nulidad. Como tal, en incidentes tenemos pueden ser planteados por las partes, ya sea la nulidad, la competencia, la personalidad, lo referente a la acumulación y a las excusas. Voy a hacer una pregunta abierta. ¿Alguien me puede dar algún otro ejemplo que se pueda hacer valer dentro de la audiencia preliminar? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Sí, hablaba yo de los incidentes que normalmente se hacen valer en la audiencia preliminar y son los de nulidad, competencia, personalidad, acumulación y excusas, como nos los refiere el artículo 761 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí pregunté si alguien me puede dar un ejemplo de que haya interpuesto dentro de esta audiencia preliminar algún otro incidente que lo pueda hacer valer y que el juzgador pues se dé a la tarea de emitir una resolución. ¿Podría ser algún tipo de recurso? ¿Recurso como cuál, perdón? ¿De reconsideración o...? Ok, esa es otra etapa que justamente ahorita vamos a referirnos a ella y efectivamente se le da el uso de la voz a las partes para que formulen el recurso de reconsideración. Aquí prácticamente como otro ejemplo de un incidente podría ser que las partes se pronuncien en relación a una reposición de actuaciones, a una tacha de testigos, a una caducidad y que finalmente aquí el juzgador tiene la obligación de emitir una resolución al respecto. Recordemos que los incidentes no es una etapa de la audiencia preliminar, sin embargo, pues en uso de la voz y conforme a lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo, las partes pueden hacerlo valer dentro de esta audiencia preliminar. Asimismo, y en el transitar de la audiencia preliminar, existe una etapa que lo es el recurso de reconsideración. Si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo está contemplada en el artículo 873, 873E, inciso E de la Ley Federal del Trabajo, también lo es que por acuerdo de los tribunales del Poder Judicial del Estado de México y al final del día, para que sea de mayor conveniencia, incluso hasta para los juzgadores, es por lo tanto que esta etapa de reconciliación, que conforme a ese artículo nos las maneja como inciso E, siendo el último, también lo es que a mí me gusta considerarla y en lo particular dentro de una audiencia, aperturo esta etapa del recurso de
de reconsideración. Aquí tenemos que tener en conocimiento que los propios tribunales pues, no pueden revocar sus propias resoluciones, salvo aquellas que se combatan a través de este recurso de reconsideración. El mismo obviamente procede contra los actos u omisiones del secretario instructor en esta etapa escrita con la que empecé esta charla. El mismo procederá y deberá de promoverse en forma oral en la audiencia preliminar, el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez de conocimiento en dicha audiencia. De resultar fundado este recurso, el juez modificará en lo que proceda al acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido. De igual forma, aquí en esta etapa, normalmente, es cuando el juzgador puede incluso realizar una regularización respectiva a cualquier situación que este juzgador pondere importante y por la cual no pueda continuar con esta audiencia preliminar. Si en todo caso las partes aquí en esta audiencia manifiestan que no es su deseo interponer un recurso de reconsideración, el juzgado declarará agotada y cerrada esta etapa y, asimismo, se tendrán por consentidas las actuaciones judiciales sucedidas en la misma y por precluidos los derechos que en ella debieron haber ejercitado las partes. ¿Puedo Asimismo, hacerle una pregunta, juez? adelante. ¿Qué pasa si en esta etapa de reconsideración, en la etapa escrita, obviamente uno puede interponer una reconsideración en contra de los actos u omisiones del secretario instructor? ¿Qué pasa si durante la etapa escrita un acuerdo lo firmó el juez y el secretario? ¿Qué podemos hacer? El mismo Perdón. juez puede revocar sus propias determinaciones dentro de la etapa escrita porque ha sucedido en la práctica. Pues la verdad es que lo sigo escuchando, perdón. Lo sigo escuchando. Esa es mi Licenciado Sergio. pregunta. ¿Qué pasa si el juez durante la etapa escrita firmó un acuerdo o varios acuerdos dentro del procedimiento de la etapa escrita y el abogado le solicita que en ese acuerdo hubo una irregularidad? ¿Cómo podría el juez subsanar ese acuerdo que él mismo firmó? Bueno, en primer lugar, entendamos que conforme a la Ley Federal del Trabajo, justamente esto nos da la particularidad a nosotros los juzgadores de auxiliarnos del secretario instructor A, tomando en consideración y en relación a su ejemplo, tal vez en recurso de reconsideración podría llevarlo a cabo, tomando en consideración que tiene la facultad, si bien es cierto, no de revocar las propias resoluciones, pero también lo es que si esta pudo haber sido un acto que las partes le hicieran saber, seguramente el titular llevará a cabo no como tal en el recurso de reconciliación, pero tal vez tendrá la facultad de poder llevar a cabo una regularización en donde no se afecten los derechos de las partes. Entendamos que en este juicio ordinario laboral, pues obviamente única y exclusivamente procede en contra de cualquier resolución emitida por el juzgador, el juicio de amparo. Me parece una pregunta importante, tomando en consideración que tal vez el juzgador pueda realizarlo, pero insisto, en una situación de regularización dentro del procedimiento. Y en todo caso, en advertencia de que para eso tenemos, y lo que nos faculta la Ley Federal del Trabajo, de auxiliarnos en esta etapa escrita del secretario instructor. No sé si con eso queda resuelta su pregunta. Muchas gracias. Gracias. Por ahí tenemos dos manos más levantadas, maestra. Adelante, no tengo inconveniente. Si quiere, primero el licenciado Francisco, que la levante primero, y luego el maestro Ricardo. Sí, buenas tardes, doctora. Una pregunta. Si hay una irregularidad en la etapa escrita, ¿necesariamente el recurso de reconsideración lo debo de presentar en la audiencia preliminar de manera oral o lo puedo presentar dentro de algún término antes de la audiencia preliminar?
No, de hecho, gracias por esta pregunta. Si bien es cierto, el recurso de reconsideración dentro de la audiencia preliminar se hace de forma oral. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo también establece que cuando exista alguna irregularidad, por ejemplo, pensemos en una providencia cautelar que no haya sido eh, vista o analizada por el secretario instructor, también se puede llevar a cabo el que se interponga este recurso de reconsideración una vez que se tiene conocimiento del mismo dentro de 3 días, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, su señoría. Muy buenas tardes a todos, estimado licenciado Sergio Ricardo. Quiero compartirle una opinión muy personal y aprovechando que está aquí su señoría, si estoy equivocado, por favor, me corrige. De eso se trata, quitarme lo burro y voy a aprovechar su presencia, No. su señoría. Hubo un tiempo en que pareciera que esto nunca existió, pero les juro que sí. Hubo un tiempo en que en los tribunales laborales no había expedientes y los funcionarios tenían todo el tiempo del mundo para hacer cualquier cosa, pues no llegaba más que una o dos demandas durante varias semanas. Parecía el país de las maravillas. Lamentablemente esa etapa ya terminó, ya se extinguió. Pero en esa etapa, en donde los tribunales había muy poco trabajo, los secretarios para no mantenerse, perdón, el juez para no mantenerse en la ociosidad, licenciado Sergio, eh, acordaban directamente. Hay que recordar el principio de que quien puede lo más, puede lo menos, pero el quien solamente puede lo menos, no puede lo más. Y los secretarios auxiliares y cualquier secretario instructor son eso, son auxiliares del juez, ¿verdad? Todo lo que puede hacer el secretario es facultad también del juez hacerlo. Y en aquellos momentos, en aquellas épocas, muchos de los acuerdos iniciales, aún en la etapa escrita, estaban firmados tanto por el secretario, que daba fe, como por el juez, que se encargaba prácticamente de la tarea. Y aquí, ¿por qué comento esto, estimado licenciado Sergio? Porque la ley es clara, el recurso de reconsideración procede solamente contra los actos del secretario instructor. De tal manera que si en la etapa escrita nos encontramos con un acuerdo que ya va firmado por el juez, contra ese no, ya no va a proceder, no debe proceder el recurso de reconsideración. Su señoría es una opinión, si estoy equivocado, por favor, corríjame. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo incluso esta pregunta, cuando me la realizó el licenciado Sergio, incluso advertí que los jueces o los tribunales no pueden revocar sus propias resoluciones, salvo aquellas que se combatan a través de este recurso de reconsideración que contempla como tal la ley, y ello nos los da el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguna otra? Oiga, otra pregunta, bueno, Sí, a adelante. sabiendas de que existe una irregularidad con ese acuerdo que firmó el juez, entonces debemos de esperarnos al amparo directo. Eh, Yo le podría decir que al momento de que el juez nuevamente hace en esta audiencia preliminar, que incluso es pues, la más importante porque el objeto como tal es la depuración del procedimiento, seguramente me ha tocado en algunas ocasiones que advertimos ciertas irregularidades y en la audiencia, sin llegar al recurso de reconsideración, incluso antes de aperturar una audiencia, advertimos alguna situación como la que comentamos e incluso podemos llegar a la regularización del mismo, siempre y cuando, pues obviamente cuidando en el que no se como tal se revoque la propia resolución, sin embargo, haciendo un equilibrio dentro de las partes en el expediente. Muchas Licenciado, gracias. adelante. A ver si puedo continuar con la siguiente etapa o existe alguna otra duda. Sí, su señoría. Adelante. ¿A quién de los que levantamos la mano? Quien guste, no hay problema. Había alzado la manita, su señoría.
Su servidora Erika García. Adelante, adelante, Erika. Muchas Te gracias. escucho. Oiga, mire, a mí me han surgido, y lo he visto en varios tribunales, por ejemplo, la cuestión de la personalidad, ¿no? La parte demandada contesta y recae el acuerdito en donde el secretario instructor dice se tiene por qué está la demanda, reconoce personalidad, pero pues realmente no existe personalidad en sí acreditada de la parte demandada porque exhibe diverso poder. Ya en la audiencia preliminar, ¿en qué momento usted considera que se debe hacer notar esa situación a ustedes, bueno, al juez? O sea, en el depuración de procedimiento, cuando se hace un reconocimiento de personalidad, hay veces en que el juzgador otorga o da uso de la voz de las partes, en ese momento decir, no, no está acreditada la personalidad, o me espero hasta la siguiente etapa, o bueno, ya sería en el recurso de reconsideración haciendo notar esa irregularidad y ese acto, ¿no? Del secretario instructor. ¿Qué me podría usted recomendar, su señoría? Gracias, muy amable. No, ¿de qué? Al contrario, Erika, ¿verdad? Sí, Erika, Erika García. licenciada Erika, mire, al final del día, y como ya lo refirió, tenemos la etapa de depuración del procedimiento. Como lo expliqué hace unos segundos, la calificación procesal como tal la tiene que llevar a cabo el titular. Sin embargo, también advierto que si no es retomada por el titular, que al final del día se tiene la obligación, sí o sí, de llevar a cabo un estudio del expediente como tal, lo puede hacer incluso igual forma hacer valer en el recurso de reconsideración. Yo consideraría que sí podría ser válido en la etapa de depuración del procedimiento, porque aquí al final del día es donde se refiere a quienes se encuentran legitimados como tal para comparecer a este juicio. Pero también es cierto que si por ahí advertimos que el titular no hizo esta advertencia o no nos concedió el uso de la voz porque ya cerró la etapa, ya la determinó precluido el derecho, o bien llegamos tarde a esta audiencia y entramos o nos incorporamos a la etapa del recurso de reconciliación, podría ser que también sea válido hacerlo como recurso de reconciliación, donde el titular tendrá que escuchar los agravios y al final del día emitir una resolución al respecto. Muchas gracias, Erika. Licenciada Erika, perdón. Gracias, muy amable. Adelante, licenciado Rubén. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es también relativo a algo parecido a lo que ya le preguntaba la compañera Erika. Mire, a mí por lo general me ha llamado la atención revisar la documentación notarial con la que dicen acudir principalmente las empresas, a veces hasta algún demandado físico llega a exhibir también algún poder notarial. Pero a nivel general en todo el país, el que regula la emisión de esos testimonios, instrumentos, actas, les llaman de diferentes maneras, según la región y según el notario o la notaria respectiva, argumentan que son primero, segundo, tercer testimonio extraído de su original que obra en protocolo. Pero resulta que en ninguna parte de esos actas, instrumentos o testimonios, de la forma que le llaman indistintamente, que no es lo mismo, pero bueno, así lo expiden de manera general las notarias y los notarios, dicen que fue extraído de su original. Pero si en el original, si en la copia que están certificando o en el testimonio que dicen certificar, no aparece ninguna firma de la persona que se ostentó como gerente, administrador único, etcétera, de diversas maneras, no consta entonces la voluntad, no hay ningún documento que avale su designación, no hay ningún documento de identificación de la o del compareciente ante esos fedatarios. Y eso me ha llevado a mí a plantear cuestiones de falta de personalidad. Pero como de inmediato viene la advertencia, la amenaza o la prevención de que si promuevo incidentes notoriamente improcedentes, pues me van a multar conforme al 48 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces,
pues ya me están amarrando las manos, ya está prejuzgando la autoridad sin conocer todavía mis argumentos y ya me está previniendo, ya me está amenazando que me va a multar. Por lo tanto, si la propia documentación exhibida en el expediente no consta identificación de quien dijo acudir ante el notario a otorgar poderes, no consta su firma y no consta la voluntad de dicha persona, hombre o mujer, quien haya acudido ante el notario, pues no le puede ser dable ni al secretario instructor ni al juez reconocer personalidad que ya le hicieron desde el momento en que admitieron la contestación de la demanda. Por lo tanto, aquí viene el cuestionamiento que parecido al que hacía la compañera anterior, relativo a la falta de personalidad. Bueno, ¿cómo puede tener certeza? ¿Cómo puede tener un gobernado, un ciudadano común y corriente, que si no ve la firma de la persona que dijo acudir ante el notario, si no ve la identificación y si no ve el cargo, incluso me estoy atreviendo a decir que eso ha sucedido en asuntos en contra del propio Tribunal de Justicia, donde algún presidente del tribunal dijo que acreditaba su designación o su nombramiento por medio de una simple circular, lo cual a mí me parece muy grave, pero bueno, eso ya es materia de otra situación. En lo general, ningún documento notarial, muy escasos, a lo mejor la actual administración pública del Ejecutivo ya está haciendo caso un poquito y ya está exhibiendo la constancia de mayoría, donde la autoridad electoral pues, verificó que efectivamente fue electa la gobernadora del estado y ya le agrega alguna identificación, pero a veces ni siquiera identificación, pero tampoco va la firma al margen, como dice la ley del notariado, al margen de cada acta, ni alcanza de la misma, porque alcanza pues, firma el notario o la notaria. En fin, aquí lo que a mí me parece más grave y que no resuelven hasta la fecha ninguno de los jueces es que dice, bueno, pues yo solamente me voy a guiar con lo que dice la ley laboral. No me meto con la ley del notariado, o eso es un acto de naturaleza mercantil, porque pues las sociedades mercantiles así se rigen, etcétera, etcétera, y dejan en total desamparo a los gobernados. Ese es mi comentario y mi pregunta. ¿Usted en qué sentido considera que pueda resolverse esa serie de irregularidades que prevalece casi en la totalidad de los asuntos? Gracias por su atención. Al contrario, muy valiosa su participación. Efectivamente, advierto que nos ha tocado dentro de esta labor que efectivamente los instrumentos no devienen de, como bien lo dice, no se advierte quién, de dónde, cuál es su origen de los mismos. En lo particular, yo sí reviso incluso el acta constitutiva. Es decir, si no viene acompañada del acta constitutiva de la cual se advierta que dicho poder emanó, pues entonces estaríamos en una regularización y obviamente pues llevándola a cabo por el juzgador, en donde se pueda incluso regresar a fase escrita, en donde se adviertan ciertas circunstancias de que fueron anómalas al momento de tener por contestada la demanda. Entiendo también ahorita que es un poco difícil dentro de los tribunales del Poder Judicial del Estado de México por la particularidad que tienen de que somos cero papel. Entonces, esto cero papel también muchas veces pues en oficialidad de partes justamente pues, no existe como tal, me ha tocado en algunas ocasiones, que no existe como tal esta digitalización de los instrumentos y que al final del día, pues nada más de donde deviene la carta poder, pero no como tal del acta constitutiva, insisto, lo he realizado regularizaciones e incluso han sido manifestaciones también de parte de los abogados litigantes en donde me dicen, pues es que no me quisieron escanear, es que no me quisieron digitalizar. Entonces, yo creo que esto que acaba de mencionar, pues es un tema muy importante y sobre todo delicado, pero también es cierto que tenemos que ir avanzando y revisando nosotros como juzgadores, pues esta situación.
Muy amable, su señoría. Gracias. Quiero darle un saludo al maestro Rubén Montenegro, homólogo presidente de Colegio de Abogados, en este caso de Seguridad Social, si no me equivoco, maestro Rubén. Un saludo enorme y gracias por su participación. Si gusta, continuamos. Hay dos manitas levantadas todavía y si gusta, maestra, le damos cabida a esas manitas levantadas. Y como usted me indica, maestro, yo Ok, estoy pues vámonos con Juan para Luis y luego ustedes. Saúl, por favor. Gracias, maestro Hugo, y gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta es sobre, retomando el tema del recurso de reconsideración, en caso de solicitar una providencia cautelar en el escrito inicial de demanda y que en el acuerdo de erradicación el secretario instructor fuera omiso o quizá decretara improcedente esa providencia cautelar, ya en la audiencia preliminar, presentando el recurso de reconsideración en contra de ese primer acuerdo en donde no se decretó o se omitió manifestarse sobre la providencia y que el juez resolviera decretando la providencia de acuerdo al 858, que me da a mí la posibilidad de presentar un nuevo recurso de reconsideración, pero en contra de las providencias cautelares, y que se me da el término de 3 días para poder atacarlo. Mi pregunta es, ¿se suspende la audiencia preliminar para darme ese término de 3 días para impugnarlo o puedo yo presentar mi recurso de reconsideración en contra de la providencia cautelar de manera oral en ese momento durante la audiencia preliminar? Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, recordemos que en relación a las providencias cautelares, si bien es cierto, se podrán solicitar al presentar la demanda o posteriormente, ya sea que, como bien lo refirió, se formulen por escrito o en comparecencia. Entendamos que en el primero de los casos se tramitarán previamente a lo que es el emplazamiento y en el segundo por cuerda separada. Sin embargo, también se advierte que las providencias cautelares podrán ser impugnadas mediante el recurso de reconsideración. Este se interpondrá, como dice la ley, por escrito dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento del acto que se impunga. Si bien es cierto, como también ya lo refirió, en la audiencia preliminar es donde se lleva a cabo este estudio en relación a si procede o no es procedente esta providencia cautelar, pues en todo caso, al momento de que el juzgador esté realizando esta resolución en relación a las mismas, considero que se debe de interponer el recurso de reconsideración. Es decir, también es cierto que al advertir que no, esto lo digo porque al final de cuentas, pues estamos dentro de una audiencia oral en donde se puede hacer valer este tipo de circunstancias y sobre todo porque la ley así lo contempla. Gracias, doctora. De nada. Adelante. Isaac, te Hola, escuchamos ¿me aún. escuchan? Sí, maestro, ¿Me escuchan? adelante. Sí, licenciado, sí, por supuesto. Disculpen tanta molestia para poder accesar, primero que nada. En cuanto al recurso de reconsideración, lo podemos apoyar, por ejemplo, con algún tipo de amparo dentro del acto que se busca restablecer en algún momento, o no necesariamente presentar el amparo en esta primera etapa de lo que estamos viendo. Recordemos que en relación al recurso de reconciliación se debe de emitir una resolución y entendamos también que conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues no existe recurso alguno que pueda ir en contra de la determinación que tome el juzgador. Por lo tanto, pues obviamente se queda expedito el derecho para que lo haga valer en la vía y forma correcta, que en este caso sería el juicio de amparo. Gracias, maestra. Pues si gusta continuar con la conferencia. Sí, No sé muchas si te gracias. faltan algunos temas por ahí. Sí, ¿continúo? Sí. ¿O alguien más? Ok, en relación a la siguiente etapa, lo es la fijación de los hechos no controvertidos. En esta etapa, dentro de la audiencia preliminar, pues obviamente
Es ahí donde se establecen los hechos no controvertidos. Aquí el juzgador o juzgadora realiza un análisis de la contestación de demanda y el escrito inicial de demanda asimismo fija los hechos que no son controvertidos. Por ejemplo, cuando ingresó a laborar un trabajador, una jornada, el salario, los días de descanso, la categoría, entre otros. Aquí normalmente se concede el uso de la voz de igual forma a las partes o a los apoderados quienes se encuentren presentes en la audiencia preliminar, y ella lo es con el afán de que indiquen si el juzgador no verificó algún hecho controvertido, lo puedan hacer las partes. Es muy importante resaltar en esta etapa de hechos no controvertidos que si la parte demandada no da contestación a la demanda en tiempo y forma, pues en ese caso se tienen, como la ley lo establece, por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarios a lo dispuesto por la propia ley y que en sí deriven de los hechos del escrito de demanda, y por lo tal se considera que todos los hechos del escrito inicial de demanda pues son hechos no controvertidos, porque obviamente pues no hubo una contestación de demanda. Y debido al que atenderse por admitidas las peticiones de la parte actora, se actualiza también la siguiente presunción, que lo es de tener por ciertas también las afirmaciones contenidas en los hechos de la demanda. Dentro de otra de las etapas de la audiencia preliminar en el juicio ordinario laboral, tenemos lo relativo a la calificación de las pruebas. Esto lo establece nuestro artículo 873C, inciso C de la Ley Federal del Trabajo. Y pues aquí es donde, como papel del juzgador o juzgadora, realiza un análisis en relación a todos los hechos de las partes, las excepciones, las defensas, las objeciones, y aquí, al momento de que el juzgador declara aperturada esta etapa, lo es con el fin de referirse a la calificación, a la admisión o en su caso al desechamiento de pruebas que hayan sido ofrecidas por las partes, y asimismo aquí el juzgador ordena la preparación para el desahogo de las pruebas. De igual forma se advierte que hace un énfasis en relación a los apercibimientos respectivos al momento de admitir alguna de las pruebas. Ordena como tal también el juzgador la elaboración de los oficios respectivos, ordena citaciones, notificaciones correspondientes y demás. Aquí es importante referirles que como pruebas tenemos la que nos indica la propia Ley Federal del Trabajo, que lo es la confesional, la documental, la testimonial, la pericial, la presuncional, todo lo relativo a fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio, todos los medios que fueron aportados por los descubrimientos de la ciencia, así como las constancias de notificación hechas por buzón electrónico y de igual forma recibos de nóminas con sello digital. Una vez que, como ya lo referí, el juzgador hace un análisis, ordena la preparación, o bien se refiere al desechamiento de estos medios de prueba, y de igual forma como cada una de las etapas dentro de este juicio, pues ordenará y tendrá por precluidos los derechos de las partes. ¿Alguna duda hasta aquí? Continúo. Por último, tenemos la etapa que es la citación de la audiencia de juicio, y pues aquí es conforme el titular y en atención a la agenda que pueda tener el tribunal, señala un día y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio, pues obviamente es donde se va a referir el juzgador al desahogo de todas y cada una de estas pruebas que fueron admitidas y que estén debidamente preparadas en la audiencia preliminar, que fueron debidamente ordenadas y que van a estar preparadas para su desahogo en la audiencia de juicio. A esta audiencia de juicio se advierte que deberán de comparecer las partes el día y hora que se señale, y para el caso de no acudir a la misma, se harán efectivos los apercibimientos decretados en esta audiencia preliminar, y la misma se llevará a cabo con los elementos que se dispongan en autos y se harán efectivos los apercibimientos realizados. Por lo tanto, aquí es una parte donde el juzgador realiza las debidas notificaciones y citaciones
para que tenga verificativo esta audiencia de juicio. En sí tenemos que esas son las etapas de las cuales quería platicarles el día de hoy en relación a algunas particularidades de la misma. Y también advierto que como cierre, quiero comentarles que el objeto de la audiencia preliminar, pues lo es, como ya lo analizamos, el depurar este procedimiento, resolver excepciones dilatorias planteadas, establecer hechos no controvertidos, admitir o desechar pruebas ofrecidas por las partes, también lo relativo al recurso de reconciliación, bien si el propio juez hace una regularización y asimismo la citación para la audiencia de juicio. Y pues con esto terminaría yo esta charla con ustedes. Gracias, maestra. Por ahí, Salvador, ¿tiene levantado la mano? Sí, Adelante. buenos días, perdón, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, sí lo escucho. Licenciada, muy buenas tardes, perdone. Buenas tardes. Haga de cuenta que yo acabo de filmar la conferencia de usted ahorita en este video y quiero ofrecerla como prueba para algo. ¿Cómo lo ofrecería? Puede ser una prueba de carácter superviviente siempre y cuando sea un hecho novedoso. Sí, pero ¿qué hago? Tengo que mandar el iPhone, mandar la grabación en una memoria y aparte un aparato para que se pueda leer la memoria. Exactamente, la Ley Federal del Trabajo nos da ciertas particularidades en relación a estas pruebas que son las relacionadas, como ya lo referí, con los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia y efectivamente debe de hacerle llegar al tribunal el medio para que en todo caso, al momento de ser admitida, la misma pueda ser desahogada. Muy bien, entonces sería la memoria y un aparato para poder leer la memoria. Sí, muchas veces también de estas pruebas se advierte que como tal para que haya una mayor convicción, pues obviamente al momento de ofrecerla también son importantes las pruebas periciales. Entendamos que el juez pues no es como tal el experto en esta situación en relación a los medios aportados por la ciencia y una pericial es la que nos puede dar en todo caso un camino, una luz para que el juzgador al momento de que emite una sentencia le dé el valor correspondiente. Muchas gracias. Maestro Hugo, creo que... Así es, maestra, solamente, no sé, tenemos ahí algunas manitas levantadas todavía, no sé si permita que hagan las preguntas. Sin duda, maestro, yo no tengo problema. Digo, adelante, primero Esme y después, Ricardo, por favor. Adelante, Esme. Esme, abre tu micrófono, o si no, maestro Ricardo, y ya después Esme a lo mejor tiene algún problema ahí con el audio. Muchas gracias, maestro. Con relación a la pregunta que acaba de hacer quien me antecedió aquí en mi turno, licenciado, hay que recordar que si usted ofrece ese video, por ejemplo, en una memoria USB, es importante que también se llegue una copia para correr el traslado con ella a la contraparte. Otra cosa que es muy importante mencionar, en este caso, este video puede haber tenido una duración de 1 hora. Quizá no es todo el contenido que aquí está registrado lo que a usted le interesa que resalte o que sea del conocimiento del juzgador. En todo caso, es importante acompañar el video con un escrito, transcribiendo exactamente la parte que usted desea que el juez conozca. Es importante, por ejemplo, mencionar en tal minuto de este video va a aparecer este texto y usted debe transcribirlo completamente para que el juzgador no lo vaya usted a poner en la posición de hacer una pesquisa, sino que, lo delimite exactamente, diga, quiero que observes esta parte, aquí está el medio de convicción que yo quiero aportar.
¿verdad? Si usted no hace eso, si no acompaña el texto, licenciado, es muy probable que le desechen la prueba porque el juez le va a decir, es que yo no voy a hacer tu tarea, no me dices qué voy a encontrar, qué voy a buscar, no me puedo poner yo a registrar todo el documento, entonces acompañe eso. Y en cuanto al medio de perfeccionamiento, licenciado, para evitar que el tribunal en un momento dado se llene de aparatos reproductores que pueden ser una laptop, no sé, un reproductor de video, creo que bastaría, y aquí sí me apoyaría en su señoría, bastaría con que usted le diga al tribunal que como medio de perfeccionamiento ofrece precisamente este medio de reproducción, el cual lo pone a disposición del tribunal en el momento que éste se lo requiera, de tal manera que si es aceptada, usted ya prepara su medio de reproducción, licenciado, lo lleva a la audiencia de juicio, y si en ese momento el juzgador estima que hace falta un aparato para reproducirlo y se lo pide usted ya va preparado. Hay tribunales que incluso ya cuentan con un medio de reproducción y en ocasiones lo utilizan ellos mismos, el suyo, ¿verdad? Entonces ya depende, pero es importante que usted acompañe por escrito la parte que quiere que se resalte, licenciado. Es cuanto, muchas gracias. Le agradezco mucho de corazón. Gracias. Muchas gracias. Solamente que tenemos pendiente a Esme. Buenas noches, su señoría. Una Buenas disculpa. Mire, yo tengo una duda. No me ha tocado ver en las audiencias preliminares lo que le voy a preguntar. Es sobre las pruebas en contrario. Se supone que si yo como parte actora interpongo el incidente de personalidad y ya se llevó la fase escrita donde se supone que tenía reconocida la parte demandada y ofreció las pruebas, se lleva contrarréplica, réplica y contrarréplica, independientemente de eso, pues se lleva a cabo la audiencia incidental en la audiencia preliminar de la personalidad. Se tiene por no acreditado en ese momento la personalidad eh, y se supone que las pruebas en contrario es antes de la audiencia preliminar. Yo como demandado en esa suposición que a mí no se me reconozca en la etapa de la audiencia preliminar en el incidente, ¿tendría ese derecho para volver a formular esas pruebas en contrario? ¿Me daría un término a mí como demandada? No, Esme, recordemos que la relación de trabajo tiene como tal, en este caso, que haya una igualdad dentro de las partes. Entonces, advirtamos que las pruebas en contrario tienen como tal un momento de ser hechas valer, en este caso, por la parte demandada. Y como tal, nos refiere, nada más estoy localizando el artículo como tal para no darte una información errónea. Voy. Me ha tocado incluso referir esto en distintas ocasiones, en donde las pruebas en contrario primero se tiene que acreditar como tal la personalidad para en todo caso poder advertir pruebas en contrario. Y entonces pues no podría ser un acto posterior al momento de que las quieran hacer valer, tomando en consideración que no se tiene por acreditar esta personalidad. ¿Con eso respondí tu pregunta, Esme? Esme, ¿me escuchas? Sí, supongamos que ustedes como tribunal me reconocieron la personalidad, yo como demandada, pero independientemente de eso, la parte actora me interpuso el incidente. Yo ya había ofrecido pruebas como demandada. Se lleva a cabo la audiencia incidental en la audiencia preliminar y me dicen que no hay, no me tienen por reconocida a mí la personalidad. Entonces, ahí yo quedaría sin derecho a ofrecer esas pruebas. Yo como demandada.
No, es que recuerda que primero resolveríamos este incidente. O sea, primero resolveríamos el incidente y una vez que el mismo se ha resuelto, pues obviamente nos tendríamos que posteriormente referirnos a estas pruebas en contrario. Pero no podemos hacer una situación anticipada tomando en consideración que el incidente en relación a la falta de personalidad que tú me estás refiriendo se tendría que resolver con antelación. Ok, sí está bien, su señoría, gracias. Muchas gracias. A usted. Maestro, pues creo que hemos dado... Sí, hemos terminado. Hacer una pequeña aclaración. Yo en el chat puse, cuando usted preguntó qué otro tipo de recursos se pudieran resolver, puse personalidad ahí. Considero yo que sí se puede resolver el recurso de personalidad, perdón, el incidente de personalidad en la audiencia preliminar, siempre y cuando se esté acreditando la personalidad en ese momento. Tenemos una etapa escrita que es la columna vertebral de todo este procedimiento. Demanda, contestación de demanda, réplica y contrarréplica. De acuerdo al 873A, la parte demandada debe de acreditar la personalidad en el escrito de contestación. Por ende, en la réplica pudiéramos hacer algunas consideraciones, pero ojo, porque los incidentes tenemos, de acuerdo al término genérico del 735, 3 días para interponerlo. Por eso, bien dice su señoría ahorita, se debe de resolver antes. Y luego entonces, en el caso de ESME, pues ya tendrías tú todo el tiempo del mundo, ya si no checaste tu expediente, pues bueno, ahí sí ya es una gran problemática. Pero si checaste tu expediente, seguramente ya se pronunció. Incluso el 763, si la memoria no me falla, dice que el tribunal debe de citar a las partes a la audiencia incidental para resolverlo. Entonces, debe de resolverse antes si la parte actora advierte que la demandada, como lo dijo muy bien el maestro Montenegro, advierte que la personalidad no está bien acreditada en la audiencia preliminar, y normalmente lo que se hace es que y lo digo yo en el libro amarillo. En el libro amarillo les recomiendo Manual Práctico sobre la Nueva Justicia Laboral en México y luego el Manual Práctico de la Nueva Justicia Laboral en México en sede judicial. Ahí lo digo, que en la audiencia preliminar, ¿qué se tiene que reconocer? No la personalidad, eso ya se hizo en la etapa escrita. ¿Qué se debe de reconocer? Tu identificación. Yo me identifico con mi cédula, yo me identifico con mi INE, pero ya la personalidad ya debe de estar acreditada. 873, 873A, 873B, 739 692, 693. Entonces, y el 694 es cuando llegas ahí a la audiencia y acreditas personalidad ahí. Yo llego, está el demandado, está la parte actora, me nombra a mí como su abogado, ya trae a otros, pero ya no los quiere, ahí 694 me nombra ahí, y ahí la otra parte pueda interponer el incidente. Yo por ahí en algunas conferencias he levantado la mano y digo, ok, y lo decía el maestro Montenegro, yo no tengo todos los elementos, porque luego no me dan el INE. La parte demandada, cuando intenta acreditar personalidad, no lo dice la ley. Me estoy de acuerdísimo con los jueces que dicen, oye, no lo dice la ley que me debe de presentar el INE quien otorga el poder. Pero me ha pasado que he interpuesto incidentes de personalidad en la audiencia preliminar, sí de la etapa escrita, pero porque no tengo todos los elementos. Pido la INE de quien otorgó el poder, veo que hay una diferencia en la firma de la carta poder o del que está otorgando a esta parte la legitimación procesal a su abogado, y entonces sí lo interpongo y digo, apenas ahorita me estoy enterando, pero estoy dentro de mis 3 días porque apenas tengo el INE para checar, mire, juez, cheque la firma, y no es de quien firmó la carta poder. Entonces, hay ciertas particularidades y quise aclarar esto porque yo fui el que puso en el chat incidente de personalidad. Entonces, no quiero que se confunda y obviamente quería aclarar este punto
para que no se me vayan a confundir, van a decir los alumnos de Arco, oiga maestro, ya me está confundiendo porque usted me había dicho otra cosa. Entonces, quería solamente aclarar eso, su señoría, les agradezco muchísimo. Y antes de terminar, no sé si tiene algún comentario acerca de esto que estoy comentando, y si no, ya lo despedimos entrándole su reconocimiento en un momento. Sí, muchas gracias igual, maestro Hugo, por su participación. Vi que hubo mucha audiencia, de igual forma agradezco y agradezco a todas las personas que de igual forma estuvieron pendientes en el chat. También advierto que por ahí César Montoya, por supuesto, César, estoy a tus órdenes y estaré al pendiente de todas y cada una de las dudas si es que hubiese quedado, y de antemano también agradezco por el apoyo que me brindaron en relación a sus valiosos comentarios y que de igual forma pues nos vamos nutriendo, ¿no? Esta charla es para eso y sobre todo, maestro Hugo, gracias. No, gracias a usted de verdad, maestra, siempre, y vamos a seguir, no hemos descansado, estamos ahorita en plenas vacaciones y la verdad es que fueron 97 personas ingresadas, incluso quitando a la gente que empezó a pintar ahí los pizarrones. Por ahí alguien lo puso aquí en el chat de la Liga de Zoom, que se sacaron algunas personas. Incluso sacamos a alguien que sí es de familia Arco, perdón, quizá me equivoqué ahí al sacarla, pero estoy muy claro de que los demás que se sacaron sí fueron personas que estuvieron ahí manipulando. Vuelvo a repetir, no les restrinjo ni el audio, ni la cámara, ni ningún otro tipo de cosas, porque normalmente en la familia Arcon somos bien respetuosos. Nunca nos había pasado, puedo decir, asegurar que nunca nos había pasado esta situación. Pero bueno. Me halaga que esté al pendiente gente de mí sí, claro, en cualquier situación. Digo, a veces no es fácil no. simpatizar con toda la gente, pero no pasa nada, digo, es parte también de las personalidades de la gente y no hay nada que hacer. También veo que al momento de que se cerró el chat hubo gente que lo estuvo pidiendo. La verdad, yo estoy muy contenta, maestro, y me da gusto. Dicen por ahí que todo nos nutre y hoy me voy con una muy buena experiencia. Gracias, se los agradezco muchísimo a todos los participantes, porque como bien lo dijo su señoría, estamos ya de vacaciones, y yo se lo dije cuando la planeamos hace como un mes, la sesión, le dije, el 14 es muy buen día, el 14 va a haber muchísima gente interesada, porque si bien es cierto, ya estamos de vacaciones, pues como que apenas estamos ahí agarrándole la onda al tema de las vacaciones, apenas están haciendo maletas algunos, y seguramente se van a conectar. Qué buena respuesta. Ya regresamos después de vacaciones con estas sesiones gratuitas. Les vamos a tener algunas sorpresas más. Les agradezco y quiero despedir la sesión entregándoles su reconocimiento de manera virtual. Ya tendremos algunos eventos de manera presencial, su señoría, en donde obviamente estará invitado junto con mi buen amigo, nuestro amigo en común, Pablo Espinosa Márquez. Pues bueno, quiero entregarle este reconocimiento. El Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Sandra Alicia Álvarez Luna por la impartición de la ponencia denominada Audiencia Preliminar en la Nueva Justicia Laboral en México, desarrollada de manera virtual por la plataforma de Zoom. Firma su amigo Hugo Arriaga Estrada, presidente del colegio, al 14 de abril del año 2025. Ya habrá oportunidad de entregárselo de manera física, su señoría. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Gracias por acompañarme. Igualmente. Bye. Gracias, maestro Hugo. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, maestro Hugo. No, ¿de qué? Síganse conectando, por favor. Manden mensaje. Va a haber muchas sorpresas. Estén atentos al libro. Gracias, maestro. Defensa preventiva para las Buenas empresas. noches, gracias a todos. Gracias. Maestro, ¿dónde por ahí podemos nos conseguir escriben su de libro? dónde. Ya veo a Jesús Cantel de Veracruz, maestro Ricardo de Tamaulipas, el maestro Francisco de Baja California Sur. Díganos de dónde están, ahí pongan en el chat. Acá en Nuevo León. ¿Mandé? Acá en Nuevo León, Monterrey. Nuevo León, Juan Enrique, muy amable, gracias. Maestro, ¿dónde podemos conseguir sus libros? Mande, ¿dónde los pueden conseguir? Los pueden conseguir en Amazon. Si gustan, mándenme un mensaje, 729-307-4422. ¿Me lo puede repetir, por favor? 729
307-44-22. Ahí les mando la liga de Amazon donde los pueden adquirir, estando del otro lado, en otras latitudes. Voy a estar recorriendo seguramente todo el país. Si ustedes tienen lugar donde nos abran oportunidad para presentarlo, ya Cancún ya tiene el primer lugar. Desde ahorita ya me apartó el espacio para el 20, 22, 23, 24, vamos a estar en Cancún de mayo presentando el libro. Pero vamos a estar abiertos, yo creo que en toda la República presentándolo. Y los otros 2 libros ya están en Amazon. ¿Sale? Gracias, maestro. Gracias, cuídense mucho. Bendiciones, bye. Gracias, gracias. Cuídense. Linda noche. Gracias, Bye. saludos. Saludos. Mucha suerte, su señoría. Muchas gracias.